Yo me animo a decir que, valiéndome de las palabras de Macri, ¿no? Que a los gobiernos los tenés que medir por la pobreza que dejan. Y bueno, Macri dijo, mídanme por la pobreza, y bueno, un mal gobierno. Y hoy podemos hacer lo mismo, decir, che, después del primer año midámoslo por la pobreza. Entonces, decir, bueno, esto es desleal porque hubo una pandemia. No, pero hubo una pandemia con una cuarentena muy mal manejada, o sea que podés efectivamente medirlo por la pobreza, ¿no? El número de pobreza es espeluznante. O sea, la UCA dice 44, pero la verdad es que si pones las tarifas donde tienen que estar, le sacás las ayudas sociales que fueron grandes, los sueldos que se están pagando a través de ATP todavía, en fin, ese número no es 44, es 55. O sea, poner la inflación que viene galopando y ese número va para arriba, no sé hasta dónde. Y medir la pobreza en términos de chicos pobres, que eso es lo que cuenta, ¿no? Pues la UCA llama eso deuda social argentina, hay que llamarlo hipoteca social argentina. Menos de 15 años, o sea, 3/4 parte de los chicos son pobres. ¿Okay? Entonces, medido por la pobreza. En un gobierno que define su prioridad como el combate a la pobreza. Y Macri hizo lo mismo. Todos en Argentina definen su prioridad por el combate a la pobreza y fracasan una y otra vez. Entonces, ¿qué lectura puede hacer el gobierno? Bueno, fue un mal año, fue un mal gobierno. ¿Okay? Porque el error es siempre el mismo, ¿no? Acá hay una disonancia cognitiva, si vos querés. Es decir, tratemos de ver cómo hacemos hoy para aliviar el dolor de la pobreza y con las herramientas que todos los gobiernos usan, generar para el año que viene más pobreza. Y esto viene pasando hace 10, 20, 30, 40 años. La Argentina es una gran carroza estatal o estatista, tirada por un perro salchicha que se llama agro, al que lo azotan a impuestos, o sea, es el mejor jugador que tenés y lo agarras a palos, para que el perrito se canse de empujar de esa carreta gigante que tiene arriba, bueno, tiene arriba empleados públicos, la clase política entera, todos los pasivos, bueno, todos los planes sociales. O sea, cuando vos te fijas con qué contás para generar riqueza, te das cuenta que no tenés mucho. Y el gobierno en ese sentido ayuda muy poco, como ayudó alguna vez Machinea con el impuestazo. Todos los gobiernos hacen lo mismo, o sea, viene la crisis y te meten más impuestos, o sea, lo fajás más al perro. O sea, entonces hay un problema ahí. En la medida que vos no te des cuenta que el problema de un país es la capacidad de generar laburo, estás en un problema. Y Argentina viene perdiendo empleo este año 200.000, el año pasado 200.000, en el último tiempo no generó y perdió en el sector privado, que es el único que pierde, porque el sector estatal, además de ser monopólico, tiene estabilidad para el laburo. Entonces, tenés un problema de disonancia cognitiva como mínimo. Como mínimo, lo que decir, mira, el problema de Argentina es el dólar. No entendés nada. El problema de Argentina es que tenés déficit fiscal crónico y que emitís pesos incansablemente, pues es tu única alternativa, no te financiás de otra manera. Pero yo te puedo decir, el problema es el dólar. El problema es la emisión descontrolada de pesos, el déficit fiscal. O sea, cuando vos definís mal tu problema y el gobierno lo tiene mal definido desde el comienzo, es eso lo que te pasa. Pero, digo, no me la quiero agarrar con el gobierno, porque en realidad el manejo de la cuarentena, que es pésimo, es un pésimo manejo del gobierno y de toda la Argentina. O sea, Alberto Fernández manejó la cuarentena como el 80% de la gente le pidió. Si vos viste cómo subió la popularidad. Entonces, si la propaganda es quédate en casa, tenerle miedo a esto, escondete en tu casa y tal y cual, el 80% de la gente aplaude. Vos tenés un problema, porque ningún gobierno saca un país al frente infundiendo miedo en una campaña publicitaria y difícilmente vos puedas salir de un problema en tu vida con el miedo que nosotros le demostramos al bicho este. O sea, no es precaución, no es cierta razonabilidad. Guardate en casa y denunciá si hay 10 personas en la casa al lado. O sea. Entonces eso es un problema insisto, de disonancia cognitiva, en el mejor de los casos. Ahora, además de eso, si tenés 50, 60, 70% de chicos pobres, no les diste clase todo el año. O sea, hay un problema de inversión, de capital. Vos imaginate la suerte de estos chicos que además de tirarlo a la banquina, no le diste clase un año. O sea, vas a aumentar la pobreza por esa sola razón. O sea, la hipoteca la agrandaste. Entonces, ¿cómo crees que juzga al gobierno? O sea, un gobierno que equivoca el camino en una sociedad que también equivoca el camino. Insisto, la cuarentena tuvo aplauso en la Argentina. La Argentina siempre quiere inventar cosas extrañas y muchísima gente las aplaude, no gente que vota al kirchnerismo. Entonces,
digo, cuando vos tenés un problema así tan profundo que excede la cuestión económica, porque es una cuestión de diagnóstico. Ahora la Argentina está convencida de que tiene una grieta. Esto es una cosa muy impresionante. Entonces vos decís, bueno, de un lado Cristina, del otro lado Macri jugando al vóley, en el medio Larreta, del otro lado, eh, si querés, Alberto Fernández en la red, y mientras vos polarices. En la Argentina se cree que tiene un problema de grieta. También para mí es un error gigante. O sea, la grieta en Argentina no es vertical, es transversal. O sea, vos tenés un establishment, que es la parte del iceberg que flota, que hace 50 años que es el mismo, que es la política, los asesores de la política, 50 empresarios que no compiten con nadie, el mercado regulado, capitalismo de amigos, la AFA, los dirigentes sindicales, los barra brava en la política. Y de ahí para abajo así la grieta con todos los que estamos abajo. O sea, la clase media que paga infinito impuestos. O sea, vos ganás 70 lucas, pagas ganancias. Y 50 lucas cuesta la canasta. O sea, vos tenés un auto que vale 2 palos, que es un autito, y pagás bienes personales. Entonces la clase media la haces un fideo. Y la clase que ajuste, la que no encuentra laburo, la que está abajo. Y la más vulnerable, a los que los chicos no les das clase. Y no les va a hacer oportunidad de laburo si no abrir la economía, si no permitís que haya emprendimiento, si no bajar los impuestos. O sea, si no te preocupás en serio porque la gente labure. O por lo menos generar la oportunidad. Entonces, la pobreza, la pobreza, la pobreza. Y el laburo, pero un problema de disonancia cognitiva enorme tiene la Argentina. No solo ese, seguir un poco más. O sea, la Argentina quiere que en el fondo el gobierno le resuelva los problemas. Porque es un país estatista y estatal, porque la gente básicamente es eso. Somos eso. Entonces acá se prende fuego la isla y tenés que esperar que llueva, porque el gobierno no puede detener que te quemen una isla un año entero. Salí a la calle y te afanan el celular en cualquier esquina y eso está ya sentado. Y seguí con todo lo que quieras. Entonces, el gobierno es un cartón piedra. Y vos le estás pidiendo al gobierno que haga más leyes para que organice un protocolo a ver si en Navidad podemos juntarnos 10 tipos en nuestra casa. A ver si este se va por la rama, no habla de la economía. No, es que la economía es justamente la facilidad que tienen las personas para desenvolverse en la vida, laburando, invirtiendo, teniendo su kiosco, su almacén. O sea, cuando vos rajás la empresa, cuando los chicos jóvenes miran para afuera. Entonces, no hay modo que vos juzgues bien al gobierno. No hay modo que lo juzgue bien, porque tiene un error de diagnóstico acompañado por un error de diagnóstico, ya te digo, que me parece nos alcanza un poco al gobierno y a los votantes de la Argentina. Y eso me parece que es el trasfondo. Entonces, si ¿qué le pareció el año del gobierno? Un mal año. Un mal año. Okay. ¿Alcanza con arreglar la deuda y arreglar con el fondo? Yo creo que van a terminar arreglando con los dos. En el mejor de los casos vamos a tener un futuro como el de Portugal o el de Grecia, es decir, a las vías a raspar el traste, a tratar de laburar, invertir y exportar. Si, como ya explicaron bien Fausto, Martín o Brada, financiamiento no tenés más. Sí tenés dólares en la caja de la gente, pero para eso tenés que recrear un ámbito donde la gente quiera poner la guita para hacer algo, no para consumir, para invertir. Entonces, otra vez, y termino con esto, porque yo estoy un poco cansado de repetir todos los años la misma música, la misma canción. Digo, cuando mi abuelo o tu bisabuelo, o qué sé yo, vino de Italia, de España, ¿a qué vino? A laburar. ¿A qué vino? A hacer la América. ¿Qué le pedía al gobierno? Nada, nada. ¿Qué quería? Tener trabajo. ¿Cuánto trabajo tenía? 2. ¿Qué buscaba? Juntar un pesito para comprarse la casa o para tener un ahorro. ¿Cuál era su principal anhelo? Que los hijos estudien. Bueno, todo eso no existe más en Argentina. Entonces, hasta que no cambie eso, todo lo demás es la consecuencia de eso. No hay otra explicación. Ahora, ¿cómo juzgó el año del gobierno? ¿El gobierno hizo algo para cambiar eso? No. Ok. ¿Quién gobierna en la Argentina? Luego decía Alberto Fernández, Cristina Fernández, Larreta, Macri, Perotti, gobierna Hapkin en Rosario. No. Gobierna un voluntarismo idiota en la Argentina. No entender lo elemental. Gobierna un populismo galopante. Gobierna una lógica de corto plazo devastadora. Gobierna esto, vamos a mitigar la pobreza a condición de generar más pobreza mañana. Entonces todo el gobierno lo que tiene que hacer es una contención social transitoria que no detone a un riesgo, y casi con altísima probabilidad, de que mañana haya más pobre que hoy. Agarrar años 70, 80, 90, y así, y así. Entonces, ¿cómo jugó este gobierno? Como un gobierno que tristemente es un año más de mal gobierno de Argentina, porque no dan el clavo en lo fundamental. Así que me aparto un poco de los números, me aparto un poco de las expectativas, y digo, si no nos damos cuenta de esto,
Digo, lo que podamos hablar en este Congreso este año es lo mismo que vamos a hablar en el Congreso del año que viene. Que dicho sea de paso, es lo mismo que hablamos el año pasado y el anterior.